puede, digamos, encontrar en todos estos estudios, pues podríamos decir que se trata de un proceso muy complejo que entraña riesgos importantes para el alumnado, puesto que en torno a estas circunstancias planea siempre el riesgo de fracaso y del abandono. Y a las dificultades que de manera tradicional siempre han tenido los estudiantes para hacer frente a estos procesos de transición y de acceso a la enseñanza universitaria, pues bueno, se vienen a sumar ahora, se vienen a añadir todos los que se derivan de la implantación del modelo del Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Por qué decimos esto? Pues bueno, porque ahora hemos entrado en una nueva era, por decirlo de alguna manera, en la que a los estudiantes se les exige un papel mucho más activo, un papel mucho más exigente, activo, al ser, digamos, el propio estudiante el eje en torno al cual gira todo el proceso de aprendizaje, en un modelo, pues bueno, donde prima el aprendizaje autónomo, donde prima la formación por competencias y donde se habla tanto, como decíamos esta mañana, del aprendizaje a lo largo de la vida. Todos estos factores que son, por decirlo de alguna manera, elementos novedosos en este nuevo modelo del Espacio Europeo de Educación Superior, hacen más complejo, si se quiere, todos estos procesos de transición y de adaptación al contexto de la enseñanza universitaria. Y en este nuevo escenario formativo, los estudiantes tienen que tomar las riendas de su propio proyecto académico profesional incluso antes de incorporarse a la enseñanza universitaria. Y para afrontar todo este proceso, pues tienen que no solamente conocer los distintos itinerarios, las distintas posibilidades que tienen ante sí en cada momento y en cada periodo de transición, sino que al mismo tiempo tienen que dotarse, tienen que manejar una serie de herramientas, de estrategias, de habilidades para poder, digamos, solventar todas las dificultades que van a encontrar en todo este recorrido. La duda que hay planteado, el dilema que hay planteado actualmente es si los estudiantes están preparados para afrontar todo este proceso complejo y si tienen, digamos, las condiciones, ¿no?, y las competencias y las capacidades necesarias para poder ajustarse a las exigencias y a los requisitos que plantea actualmente el sistema formativo universitario. La realidad sigue poniendo de manifiesto que, bueno, los índices de fracaso y de abandono en el contexto de la enseñanza universitaria siguen siendo elevados en algunos contextos. Pues bueno, las cifras son bastante preocupantes, puesto que en algunas universidades se siguen detectando índices que rondan en torno al 50% de porcentajes de abandono. Sucede también en otros niveles educativos, en la enseñanza secundaria y concretamente en el bachillerato. Hay algunos estudios que ponen de manifiesto índices de abandono que se sitúan en torno al 30%, con lo cual, pues bueno, estamos en un periodo, en un momento crítico, si tenemos en cuenta, pues bueno, todas estas cifras. Todo esto lo que viene es a poner de manifiesto, a revelar pues lagunas importantes en el sistema formativo, y todo esto también nos obliga a revisar cuáles son los factores, cuáles son las variables que están incidiendo de manera significativa, que están determinando todas estas situaciones complejas a las que se tiene que enfrentar el alumnado. Bueno, pues en torno a esta temática gira el simposio que hemos propuesto, que hemos planteado, a través del cual intentamos dar respuesta básicamente a estos 5 grandes interrogantes. ¿Qué niveles de adaptación y permanencia, abandono se registran entre los estudiantes que se incorporan al contexto de la enseñanza universitaria? ¿Qué variables inciden de manera significativa en los procesos de adaptación, de permanencia y de abandono de los estudios universitarios? ¿En qué medida el bagaje académico, las variables presagio, condicionan los procesos de transición de los estudiantes a la enseñanza universitaria? O bueno, con qué formación e información acceden o llegan los estudiantes al contexto de la enseñanza universitaria, y en qué medida las medidas de orientación que actualmente se están poniendo en práctica resultan efectivas para facilitar los procesos de transición, acceso y adaptación al contexto de la enseñanza universitaria. Y bueno, para abordar estas cuestiones y para profundizar en torno a estos grandes interrogantes, participan en este simposio profesor y profesora, ya ven que tengo la suerte de estar magníficamente acompañado,
profesores y profesoras, investigadores e investigadoras de 4 universidades diferentes, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cristina Miranda, Pilar Figuera y Mercedes Torrado, de la Universidad de Barcelona, Soledad Romero y Leticia Pascual, de la Universidad de Sevilla, y Pedro Álvarez, que pertenezco a la Universidad de La Laguna. Según el orden de intervención que vamos a hacer a continuación, los temas o las cuestiones que vamos a desarrollar en este simposio, pues bueno, yo voy a centrarme fundamentalmente en la influencia que las variables del sujeto tienen en los procesos de transición y adaptación a la formación universitaria. Soledad Romero y Leticia de la Universidad de Sevilla van a llevar a cabo una revisión sobre las necesidades de orientación de los estudiantes de ciclos formativos de grado superior en el proceso de transición a la enseñanza universitaria. Pilar y Mercedes se van a centrar en el análisis de las dificultades que entrañan los procesos de transición y cómo afronta el alumnado la adaptación académica en el primer año de estudio, y Cristina se va a centrar en la influencia que las condiciones del sistema formativo tienen en los procesos de adaptación de los estudiantes de la enseñanza universitaria. El objetivo, lo que pretendemos a través de este simposio es, bueno, una revisión a partir del análisis de lo que está sucediendo actualmente en relación a toda esta problemática y de lo que se está haciendo en relación a la misma, pues bueno, proponer hacer propuestas de mejora en un sentido amplio que abarque incluso las etapas previas a la entrada a la enseñanza universitaria, que tengan, si fuese posible, un carácter predictivo y un carácter preventivo, y que puedan, digamos, resultar efectivas para hacer frente a toda esta problemática, a toda esta realidad a la que se enfrentan los estudiantes universitarios. Y al mismo tiempo, si fuera posible, y ahí ya sería, digamos, la guinda que forma todo este proceso, pretendemos que a partir de las conclusiones, a partir de las reflexiones y del debate que queremos se pueda generar, a partir de las intervenciones de los ponentes, puedan surgir ideas a partir de las cuales, pues, bueno, podamos seguir investigando y profundizando en torno a esta temática de la transición, acceso, abandono, rendimiento, etc. Bueno, con respecto a mi aportación al simposio, que está centrada, como les digo, en torno a los procesos de transición y acceso a la enseñanza universitaria, y más concretamente un análisis de las variables que inciden de manera más directa y de manera más significativa en la adaptación y el rendimiento académico de los alumnos, señalar que muchos de los estudiantes que acceden y se incorporan a la enseñanza universitaria fracasan en sus estudios y incluso abandonan los mismos debido a la influencia de diferentes factores, entre los que podríamos citar las incidencias de los planes de estudio, la escasa motivación por la enseñanza, o incluso los desajustes que a veces se producen entre las expectativas que tienen los estudiantes y la realidad académica que se encuentran en la formación universitaria. Tratando de contextualizar un poco esta problemática, en la Universidad de La Laguna, en el curso 2010-2011, el Servicio de Orientación e Información al Alumnado, el CIO, llevó a cabo un estudio que nos proporcionó una serie de datos significativos en relación a esta temática que estábamos estudiando. Ingresaron en el año 2010 un total de 4.783 nuevos estudiantes, de los cuales no continuaron en el año 2011 un total de 727 estudiantes, lo cual supuso un 16,3%. Al mismo tiempo, en el año 2011 cambiaron de grado un total de 314 alumnos, lo cual supuso un 7,4%. Tratando de analizar y de profundizar en cuáles eran las circunstancias, las variables que estaban detrás de esta cifra, se determinó a través de este estudio que las dimensiones en torno a las que los alumnos presentaban, los alumnos de nuevo ingreso a la enseñanza universitaria, que presentaban carencias más significativas y más importantes, eran en relación a las que aparecen en la transparencia: lectura comprensiva y reflexiva, expresión oral y escrita, ortografía, cultura general, idioma extranjero, formación básica
relacionada con el grado que estaban iniciando, pensamiento crítico, hábitos de estudio, digo, carencias importantes con las que los estudiantes llegaban a la enseñanza universitaria. Asimismo, se detectaban en todas las ramas de conocimiento de la Universidad de La Laguna, en este caso, una serie de carencias en valores, actitudes, competencias generales que ahora mismo se consideran importantes para la adaptación al contexto de la enseñanza universitaria. Inadecuada organización y gestión del tiempo, poca dedicación sistemática al estudio autónomo, actitud pasiva en el aula y en el trabajo de grupo, falta de esfuerzo sostenido y autoexigencia, mal uso de los recursos de la universidad y no priorizar el proceso de aprendizaje. Como una primera, digamos, conclusión de este estudio que se llevó a cabo en el año 2010-2011, se determinó que el rendimiento es bajo y aumenta el riesgo del abandono cuando se dan una serie de circunstancias entre el alumnado universitario. Cuando la elección de los estudios se realiza en el último momento, cuando se matriculan estudios que no son de la primera preferencia, cuando se matricula más por razones del guión que no por convicción, es decir, cuando ese proceso de acceso no obedece a un plan, a una previsión, cuando no tienen los conocimientos previos, básicos, que están relacionados con el grado, cuando hay un exceso de confianza, el bachillerato me fue bien, sin esforzarme, carecen de competencias básicas adecuadas para el cambio de escenario y para la adaptación al nuevo modelo formativo, cuando carecen de competencias básicas adecuadas para el cambio de escenario y modelo de aprendizaje, y cuando tienen baja tolerancia al fracaso y al suspenso. Por tanto, carencias importantes en relación a este tema. Por tanto, si tenemos en cuenta esta primera aproximación al problema, vemos que efectivamente los alumnos implicados en procesos de transición tienen delante de sí o tienen ante sí un problema importante que abordar y un problema que resolver. Y por este motivo quizás es justificable y se puede entender que uno de los objetivos más importantes y prioritarios del sistema educativo en los últimos tiempos ha sido precisamente analizar cuáles son las causas que están detrás de las importantes cifras de fracaso y de abandono que se producen en el contexto de la enseñanza universitaria y al mismo tiempo experimentar o poner en práctica nuevas estrategias, nuevas medidas que permitan una mayor retención del alumnado y frenar en la medida de lo posible todo el porcentaje tan significativo de estudiantes que se ven abocados a situaciones de fracaso y de abandono. En la Universidad de La Laguna, en esta línea, tratando de profundizar en torno a toda esta problemática de las causas que están detrás del fracaso y del abandono, hemos llevado a cabo en los últimos tiempos 3 estudios importantes que, como digo, han centrado la atención en los procesos de transición, permanencia y abandono de los estudios universitarios. Un primer estudio, análisis de los factores implicados en el abandono y prolongación de la permanencia del alumnado de los estudios universitarios, con una muestra de 163 estudiantes de 3 titulaciones. Un segundo estudio, también centrado en el tema del abandono, abandono y prolongación en los estudios universitarios, un obstáculo en la mejora de la calidad de la enseñanza, que se desarrolló con 558 estudiantes de 39 titulaciones, y el último estudio que realizamos hace 2 años aproximadamente, creo que fue financiado por el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, el rendimiento académico del alumnado de nuevo ingreso a la Universidad de La Laguna, en el que participaron 760 estudiantes de todas las titulaciones de la universidad. Digamos, valoración global, a través de estos estudios encontramos una estructura multicausal del problema. Son muchos los factores que están detrás del fracaso y del abandono que se produce en los estudios universitarios. En los 3 estudios se puso de manifiesto, se encontró que hay, digamos, una interacción codeterminante entre las variables del sujeto y las variables del contexto. Sin embargo, al menos en los estudios que hemos llevado a cabo nosotros en la Universidad de La Laguna, las variables interpersonales, es decir, las variables del sujeto, son las que tienen un mayor peso, son las que determinan con mayor incidencia los procesos de adaptación y rendimiento académico del alumnado. En relación al porcentaje global de abandono, en el caso de 2 de los estudios que llevamos a cabo, en el estudio 1 y en el estudio 3, en el estudio 1 se obtuvo un porcentaje global de abandono del 28% y en el estudio 3 un porcentaje del 14%, lo cual a nosotros
pues bueno, la valoración que hacíamos era que siendo cifras importantes, eran cifras digamos, soportables si tenemos en cuenta esos porcentajes que en algunas universidades son excesivamente elevadas. Y un dato importante que seguro que mis compañeras ratificarán también, porque es una tendencia que se produce en relación al tema del abandono, más que una deserción definitiva de la universidad. En muchos de los alumnos lo que encontrábamos era un cambio de titulación dentro de la misma universidad. En cuanto a las causas del abandono, que también lo estuvimos analizando, sobre todo en el estudio 1 y en el estudio 2, todos los estudiantes que abandonaron los estudios mostraron desmotivación y falta de interés por la carrera. Y de manera priorizada, el conjunto de variables que tenían un mayor peso específico en el abandono: en primer lugar, las características psicoeducativas del alumnado; en segundo lugar, estrategias y actividades de estudio; en tercer lugar, características del profesorado; y en cuarto lugar, características de la carrera, digamos por orden de incidencia en el abandono de los estudios. En cuanto a las variables psicoeducativas, que en el caso de los estudios nuestros fueron las que figuraban con un mayor peso a la hora de explicar el abandono, los estudiantes que abandonan frente a los que terminan tienen una menor persistencia para acabar la carrera, tienen menor capacidad para hacer frente a los obstáculos, tienen menor satisfacción con la carrera cursada, menor capacidad para renunciar a recompensas inmediatas en favor del logro futuro y menor motivación hacia la formación. En cuanto a los factores de éxito, que fundamentalmente obtuvimos la información del estudio 1, encontramos que factores con peso o con gran peso en el éxito académico de los estudiantes que se incorporan a la enseñanza universitaria, pues bueno, algunos de los que en la transparencia anterior figuraban como variables con peso negativo: la persistencia para acabar la titulación a pesar de los obstáculos, la motivación hacia la titulación cursada, la capacidad de esfuerzo en favor del logro futuro, el ajuste entre las capacidades del sujeto y las exigencias de la titulación y la satisfacción con la titulación cursada. A partir de estas variables, nosotros hemos definido lo que podía ser el perfil de un estudiante con éxito en el contexto de la enseñanza universitaria. Es un estudiante persistente y perseverante, capaz de demorar las recompensas, capaz de superar obstáculos y dificultades, de mantener claras las metas a largo plazo, de fijar firmemente el rumbo hacia unas metas de futuro determinadas y de ser constante en el mantenimiento de los planes establecidos. En cuanto a las tasas de rendimiento, y estos son datos significativos, sobre todo si los queremos utilizar como predictores y como elemento a valorar de cara a planes de intervención en el contexto de la enseñanza universitaria y en las etapas previas, solo la mitad de los alumnos, es decir, en torno al 50%, superaron más del 70% de los créditos del primer curso, y un porcentaje cercano al 15% no llegó a superar ni el 10% de los créditos, lo cual pues, bueno, también son datos bastante significativos. En cuanto al rendimiento por ramas de conocimiento, me imagino que estos datos también serán similares a otras universidades. Los mejores resultados en ciencias de la salud: menos de un 6% abandonó los estudios, un 3,3% cambió de titulación en las ramas de ciencias de la salud, y permanecían en la titulación en torno al 91% de los estudiantes que se matriculaban en titulaciones de esta rama. Los peores resultados: rama de humanidades con un 20,9% de abandono y un 10% de cambio de titulación. Como conclusiones, para ir finalizando, y en relación con aquellos grandes interrogantes que nos planteábamos al principio, en relación a los niveles de adaptación, porcentajes de adaptación al contexto de la enseñanza universitaria, como decía antes, niveles considerables de abandono, aunque tolerables, sobre todo si tenemos en cuenta los datos obtenidos en el último estudio, donde detectábamos un 14% de abandono. Y, como comentaba antes, también destacar que más que una deserción, lo que se producen son migraciones internas entre las diferentes titulaciones de la universidad. En cuanto a las variables que mayor peso tienen a la hora de explicar el abandono de los estudios, variables psicoeducativas y personales tienen una mayor influencia que las variables del contexto. Los estudiantes que fracasan pues muestran desmotivación, falta de ilusión por la carrera, falta de persistencia, poca capacidad de esfuerzo, poca capacidad para hacer frente a los obstáculos, poca constancia. Los estudiantes de éxito destacan, por el contrario, por la persistencia, por la planificación, por fijarse metas, por la constancia. Los antecedentes académicos: hablábamos también en uno de los interrogantes sobre la influencia que las variables pensables tenían en los procesos de adaptación
y permanencia y rendimiento en los estudios universitarios. El rendimiento previo figura como un factor que correlaciona de manera muy grande con el rendimiento de los estudios superiores. Es decir, el bagaje académico con el que los estudiantes acceden a los estudios universitarios constituye un factor determinante, un factor importante a la hora de explicar el éxito y el rendimiento académico de la enseñanza universitaria. En cuanto a la información y el conocimiento con el que los estudiantes acceden a los estudios universitarios, ya hemos observado, sobre todo en los datos que recogimos a través del informe del Servicio de Información y de Orientación, carencias importantes en los requisitos de enseñanza y en competencias básicas y transversales, aquello que hablábamos de planificación, de lectura comprensiva, de expresión. Y en cuanto a las medidas de orientación, bueno, vemos que son insuficientes para afrontar el cambio y el tránsito a los estudios universitarios. Es necesario, entendemos nosotros, si tenemos en cuenta los resultados que hemos encontrado, ayudar a los estudiantes a preparar la toma de decisiones y a clarificar su proyecto formativo profesional antes de llegar a la enseñanza universitaria. Se deberían estrechar, y antes había una compañera que hablaba de la necesidad de estrechar la vinculación entre la práctica y la teoría, es decir, la investigación. Se debería estrechar las conexiones entre la educación secundaria y la educación superior, potenciar desde la enseñanza secundaria aquellas capacidades que luego resultan claves para el éxito en los estudios universitarios. Me comentaba Mercedes que nosotros ahora mismo estamos trabajando en una tesis que va un poco en esta línea, y reforzar e institucionalizar los programas de orientación y tutoría universitaria para facilitar y para fortalecer los procesos de acceso, de adaptación y de permanencia. Así que nada más, gracias. Doy la palabra a mis compañeras Soledad y Leticia. De pie, además me acercaré para pasaros una cosilla. Al rector de mi universidad, últimamente, le gusta mucho hacer hincapié en que el símbolo de la Universidad de Sevilla, que es el que aparece en la imagen, es la fama. En la mitología, la fama, en función de hacia dónde tocara la trompeta, indicaba que había buenas noticias o que había malas noticias. La fama de la Universidad de Sevilla toca la trompeta hacia el lado de las buenas noticias. Y nos parecía importante comenzar esta presentación utilizando precisamente esta simbología de la fama en los tiempos en los que estamos, ¿no? Y dentro de esta incertidumbre, pues con la esperanza de que vaya habiendo cada vez mejores noticias en ese proceso de transición del alumnado desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad. El trabajo que presentamos forma parte de un proyecto de investigación más amplio que está financiado dentro del Plan Nacional I+D, dentro de los proyectos del Ministerio que subvenciona el Ministerio de Educación, por los fondos FEDER, y en este proyecto, además de nosotras, en la Universidad de Sevilla, participan otros compañeros y compañeras de la Universidad de Sevilla, además de compañeros y compañeras de la Universidad de Huelva, Ángel está también por aquí, que también participa en el proyecto, la Universidad de Jaén, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cádiz. Aquí presentamos solo una parte de ese proyecto, cuya finalidad pues, es en primer lugar detectar las necesidades de orientación del alumnado de formación profesional, programas de cualificación profesional inicial, ciclo formativo de grado medio, ciclo formativo de grado superior, y específicamente respecto al alumnado de ciclo formativo de grado superior nos interesaba conocer sus necesidades de orientación de cara a la transición a la universidad, porque contrariamente a lo que muchos de sus profesores y profesoras piensan
y de lo que en la sociedad se puede pensar que el ciclo formativo de grado superior tiene un carácter terminal, efectivamente tiene un carácter terminal porque es una formación para la inserción laboral, pero ahora veréis en los datos que vamos a presentar que hay más de la mitad del alumnado de ciclos formativos de grado superior que se está planteando ir a la universidad. Y este año, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla han ingresado pues como unos casi 2.000, unos 1.800, 1.900 estudiantes de nuevo ingreso que proceden de los ciclos formativos de grado superior y que se encuentran con una problemática muy específica, y es que cuando estamos planteando a los centros, a las diferentes facultades de la Universidad de Sevilla que tienen que montar las comisiones para ver cómo se van a reconocer créditos a esos alumnos y alumnas que proceden de los ciclos formativos de grado superior, pues resulta que hay muchos profesores universitarios que ni siquiera saben que para hacer un ciclo formativo de grado superior previamente hay que hacer el bachillerato o hay que tener 20 años y hacer una prueba de acceso para el ciclo formativo de grado superior. Entonces yo creo que eso ya es un dato significativo, que el profesorado universitario no somos conscientes que nos llega un alumnado con una determinada formación y que si le damos un espacio en la universidad, no solo están ganando ellos, sino que también estamos ganando mucho en la universidad por lo que ellos y ellas pueden aportar. El proyecto de investigación, en él nos planteamos que bueno, hay una gran cantidad de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela o que abandonan los estudios sin obtener la cualificación. Ayer se publicó en El País un artículo en el que recogían datos recientes de la UNESCO, en el que creo que situaban a España en el tercer lugar en cuanto a cantidad de alumnado que abandonaba los estudios prematuramente, y hablaba en concreto pues casi de creo que era casi un 30% de estudiantes que abandonaban el bachillerato y la formación profesional. Por otra parte, consideramos que la transición es un proceso social que en el momento actual se da con unos altos niveles de incertidumbre y paradoja, y entendemos también que la orientación profesional es un camino, una oportunidad para el desarrollo y la integración social de las personas. La orientación no es un proceso solo personal, es un proceso social por el compromiso que tiene con la transformación social. Desde ahí nos planteamos que es posible enseñar y formar a las personas jóvenes a desenvolverse en la incertidumbre, que el proceso de orientación se da en el momento presente, pero debe partir de la reflexión de dónde vengo, del pasado. El proceso de orientación es un proceso en el que se unen pasado, presente y futuro. Es difícil comprender el presente si no la hizo mi pasado, y a partir de ahí es como me puedo proyectar hacia el futuro. Es también importante que el alumnado aprenda a integrar aspectos personales en su proyecto profesional y vital, y el enfoque, el modelo teórico en el que nos basamos para desarrollar nuestro proyecto de investigación, un enfoque sistémico y constructivista de la orientación, en el que entendemos que la persona va construyéndose a lo largo de todo el ciclo vital. Bueno, los objetivos que nos planteamos respondían a dos grandes interrogantes. En primer lugar, cuáles son las necesidades de orientación del alumnado de ciclo formativo de grado superior de cara a su proyecto de vida, y si el alumnado disponía de las competencias mínimas para poder planificar su proyecto profesional y vital. Estas dos finalidades se concretaron en tres objetivos: identificar las necesidades de orientación del alumnado de ciclo formativo de grado superior, sobre todo de cara a su transición a la universidad; describir la percepción del alumnado respecto a las competencias y los conocimientos que poseían para poder elaborar su proyecto profesional; y, en tercer lugar, analizar la percepción del alumnado respecto a la orientación que está recibiendo. En cuanto a la metodología de investigación, hemos combinado una metodología cuantitativa con metodología cualitativa. En concreto, hemos utilizado la técnica de fotolenguaje para poder detectar
cuáles eran las percepciones que tenía el alumnado respecto a cómo habían sido como estudiantes, su momento presente como estudiante y cuáles eran sus expectativas de futuro. Esto lo hemos trabajado con 48 estudiantes en 3 centros que imparten formación profesional y el alumnado era de 3 familias profesionales diferentes. Y hemos aplicado también un cuestionario a una muestra de 2.330 estudiantes de la comunidad autónoma andaluza, que están distribuidos en 25 centros donde se imparte la formación profesional y el alumnado pertenecía a 16 familias profesionales diferentes. Los datos de fotolenguaje son los que nos permitieron elaborar el cuestionario. En el fotolenguaje, me he traído aquí, si después queréis preguntáis un poquito más sobre la técnica. No es para repartirlas, sino para verlas, ¿vale? La idea es que nos hemos traído las fotografías que utilizamos en el fotolenguaje. La técnica del fotolenguaje se desarrolló en los años 70 en Francia y bueno, es una técnica en la que se pide a los sujetos que elijan una fotografía para poder expresar un sentimiento, un pensamiento. Entonces, en concreto, nosotros pedimos al alumnado que eligiera una fotografía que representara cómo se percibían a sí mismos como estudiantes, cuál había sido su historia como estudiantes, cómo se percibían en el momento presente, que era lo que les preocupaba en el momento presente respecto a su proyección profesional, y en tercer lugar, pues cuáles eran sus expectativas de futuro. Una vez que ellos eligen la fotografía, pues se pide que expresen por qué han elegido esa foto. En cuanto al cuestionario, diseñamos un cuestionario en el que recogimos 6 variables que cada una de ellas se corresponde con una de las fases de elaboración del proyecto profesional y vital, en concreto la exploración de sí mismo, la exploración del entorno, toma de decisiones, empleabilidad, competencias sociales y participativas y confianza en sí mismo. Y además incluimos una serie de cuestiones respecto al sentido e importancia que tiene para el alumnado el estudio y el trabajo, su percepción de los apoyos recibidos y, por último, pues su percepción respecto a las competencias que tenían para poder afrontar el estudio en la universidad. A través de la técnica de fotolenguaje, que como decía antes, les pedíamos que eligieran fotografías sobre su pasado, su presente y su futuro, su percepción del pasado como estudiante era que estaban como perdidos en un laberinto. Había bastantes alumnos y alumnas que elegían fotografías que, bueno, como esta del laberinto o como esta ratoncito ahí cargado, en el que bueno, pues manifestaban que su historia como alumnos y alumnas no había sido muy buena, se habían sentido desorientados, se habían sentido perdidos. Cuando llegan al ciclo formativo de grado superior, una vez que están allí, hay que tener en cuenta que muchos de ellos han ido a la universidad y después han vuelto, han abandonado. Pedro hablaba antes de los abandonos y cómo cambiaban de titulación. Hay veces que abandonan y cambian de titulación, pero hay veces que abandonan, van a los ciclos formativos de grado superior y después vuelven a la universidad. Entonces, bueno, en el presente era decir, bueno, pues ahora ya estoy ubicado, estoy ubicada, estoy estudiando y siento que ya por fin he podido coger el tren. Y además soy consciente de que ya no puedo perder más trenes. Y en cuanto a su futuro, por supuesto, elegían otras muchas fotografías, ¿no? Hemos elegido, digamos, como las que representan de una manera más significativa lo que en conjunto decían, ¿no? Y respecto a su futuro, pues tenían una percepción muy positiva, ¿no? Ellos confiaban que una vez que habían estado perdidos y que ya se habían ubicado en un sitio, pues que de alguna manera confiaban en que iban a poder insertarse laboralmente, que iban a poder continuar estudiando y sobre todo aspiraban a tranquilidad, ¿vale? Esta foto de aquí y fotos similares a esta fueron elegidas por muchas de ellas. Lo que querían era una vida tranquila, ¿vale? Bueno, Leticia nos va a contar algunos de los resultados de los cuestionarios. Bueno, pues
En relación con los resultados que hemos obtenido a través del cuestionario, decir que el cuestionario contaba con 55 ítems y 2 preguntas abiertas. Hemos dividido los resultados en función de las variables que ya he explicado antes Soledad. Voy a hacer una breve descripción parándome en los detalles más significativos para posteriormente centrarnos en la respuesta a las preguntas abiertas que quizás nos den la clave de las necesidades y carencias que presenta este estudiantado. Con respecto a la exploración de sí mismo, la variable 1, podemos observar como para todos los ítems se alcanzan valores elevados, las medias superan el valor de 4, casi en todos los casos, exceptuando el ítem 1. Y estas flechas que aquí indicamos hacen referencia a diferencias significativas en función del sexo. Por ejemplo, para el ítem 2, que conozco cuáles son mis principales habilidades, lo que soy capaz de hacer, existen diferencias significativas a favor del sexo masculino frente al sexo femenino. En relación con la segunda variable, exploración del entorno, observamos que al igual el estudiantado se percibe con competencias necesarias para la exploración del mismo, existiendo diferencias significativas para los ítems 7, 11 y 13. Una cosa que sí nos gustaría aclarar es que existe una diferencia entre sus percepciones y las necesidades o carencias reales. Por tanto, después vamos a confrontar los resultados aquí obtenidos, que son en algunos o la mayoría de los casos positivos, con las respuestas que tienen a las preguntas abiertas, que son un poco más esclarecedoras. En relación con la toma de decisiones, igual. Si observáis, para el ítem 23 existe un valor en contraposición con los anteriores más negativo, pero es porque la pregunta se formuló con un adverbio negativo. O sea que al final viene a ser igual que las anteriores. Existen diferencias significativas para cada uno de estos ítems. En relación con la empleabilidad, aquí una cosa que nos llamó la atención, como podéis comprobar para los ítems 24, 25, 26, 28 y 29, para los cuales existen diferencias significativas, todas ellas son a favor del sexo masculino frente al sexo femenino. Es decir, los estudiantes varones se sienten o se perciben con mayores competencias en relación con la empleabilidad frente a las mujeres. En relación con las competencias sociales y participativas, igual que el anterior, valores positivos superiores al valor 4 en todos los casos y el ítem 30 superior al valor 5. Confianza en sí mismo, más igual. Sentido de importancia del estudio y trabajo. Y apoyo recibido. Esta variable la hemos estudiado a través de 2 gráficas. Esta gráfica es muy significativa. Como se puede comprobar, el estudiantado procedente de la formación profesional, específicamente de los ciclos formativos del grado superior, percibe mayor apoyo por parte de los familiares, padres, amistades y otros miembros de la familia, en vez de en contraposición de los profesionales que se encuentran en el centro educativo, como puede ser el orientador, el profesorado de foro, tutor o otro profesorado. Y en relación con las competencias para afrontar el estudio de la universidad, igual se percibe, el estudiantado procedente de la formación profesional se percibe con elevado nivel de competencia para realizar cualquiera de las tareas que nosotros les preguntamos en el cuestionario. Para las variables 1 y 6, que son exploración de sí mismo y confianza en sí mismo, se obtienen los valores más elevados, superando el valor de 5 en una escala de 0 a 6, como podéis comprobar. Lo que significa que este alumnado se percibe con las competencias necesarias para detectar cuáles son sus motivaciones y sus intereses, y con la confianza necesaria para afrontar el estudio en la universidad. Ahora bien, estos datos que hemos obtenido a través del cuestionario los hemos confrontado con unas preguntas abiertas que también estaban incluidas en el mismo. Y aquí ya los resultados son diferentes. Bueno, aplauso, es lo que le gusta al alumnado procedente del ciclo formativo grado superior. La orientación que le da el profesorado acerca de las salidas profesionales, la charla informativa, la labor del orientador en general, la asignatura de FOL, la orientación en función a las necesidades de cada cual, la información ofrecida y recibida del mercado de trabajo y la información sobre la creación de nuevas empresas. Crítica. Falsa orientación personalizada. Vaya a comprobar que en sugerencia y en crítica algunos apuntan a lo mismo.
No existen reuniones informativas. El test de orientación. Falta de información sobre selectividad y acceso a la universidad, cuando podemos comprobar que en la variable de competencias para el acceso, para el estudio de la universidad, se percibían que las competencias necesarias aquí apuntan a falta de información sobre selectividad. Y sugerencia, que es un aspecto bastante significativo, visitas a centros, a universidades, entrevistas individualizadas con el orientador, orientación en base a lo que se nos da bien y sabemos hacer, información sobre qué hacer una vez que terminemos los estudios actuales, jornada de puertas abiertas en empresas, información sobre estudiar en el extranjero, cómo estudiar en el extranjero, pruebas psicométricas para orientar, que algunos la critican y otros la sugieren, charlas sobre la universidad, cursos de adaptación a la universidad y realizar charlas en grupo y entrevistas para la búsqueda de empleo. Aquí podemos observar cómo este estudiantado, este colectivo, el alumnado procedente de ciclos formativos de grado superior, se interesa por acceder a la universidad, sugiere visitas a centros, charlas, jornadas puertas abiertas, la importancia sobre ese proceso de transición de la formación profesional a la universidad. Sí, bueno, ya para concluir, hemos tratado de señalar en esta diapositiva algunos de los resultados más significativos. Por una parte, destacaríamos que aunque en el cuestionario ellos se percibían como que confiaban mucho en sí mismos, sin embargo, en el fotolenguaje y por las respuestas que daban a la pregunta abierta del cuestionario, observábamos que van confiando en sí mismos cuando se acercan y comienzan a desarrollar el ciclo formativo de grado superior, pero que aún les pesa mucho la historia que han tenido, o bien de fracaso académico o bien de desorientación, y eso les lleva a que no sepan muy bien cómo van a poder afrontar el estudio en la universidad y que no confíen mucho en sí mismos, por lo cual ese sería un elemento a tener en cuenta en los procesos de orientación. Otra cuestión además es que, bueno, Leticia ha ido señalando digamos, las puntuaciones medias en los cuestionarios, pero cuando entramos a analizar los porcentajes, claro, estadísticamente es un poco el inconveniente que tienen los trabajos de tipo cuantitativo, ¿no? Que podemos decir, bueno, vale, pues la media están todos en el 3, o sea, por encima del 3, están en el 4 o en el 5, pero cuando miramos los porcentajes resulta que hay un 20%, un 25%, un 30% de alumnos y alumnas que lo situaríamos entre el 1 y el 3. Entonces, yo cuando con nuestros compañeros de proyectos de investigación que son más metodólogos nos sentamos a discutir y a debatir, ¿no? Siempre digo, bueno, pero es que en orientación en lo que nos importa no es la mayoría que sí, sino ese 20 o 30% que está reconociendo que tiene esa necesidad. Porque además de ese 20 o 30% está el otro porcentaje que se está percibiendo muy bien o que se está poniendo muy bien en el cuestionario, pero que también tiene la necesidad. Bueno, de todas las variables, pues destacaríamos la falta de habilidades para la búsqueda de trabajo y para el emprendizaje, porque es digamos que la dimensión donde han tenido puntuaciones más bajas y además es la única, como decía Leticia, donde los chicos superan a las chicas. En las otras variables sería al contrario. Eso nos lleva a pensar que en una intervención orientadora hay que considerar las diferencias en función del sexo, porque hay diferentes necesidades. Bueno, que es importante enseñar a los estudiantes a diseñar su proyecto de vida, que es lo que quiero hacer, ¿no? Recordemos ese laberinto que señalaban en la foto, ¿no? Antes de llegar al ciclo formativo, y ese decir, bueno, que lo que me preocupa es cómo puedo tener una vida tranquila, cómo puedo organizar mi vida para tenerla tranquila, y bueno, sería lo que más destacaríamos, ¿no? Quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, me ha tocado a mí hacer la presentación de este simposio. El Pedro decía 10 minutos. Intentaré ajustarme y no enrollarme en exceso. En todo caso, como aquí hay varios miembros de mi equipo de investigación TRALS, si me dejo alguna cosa, algún aspecto por la premura, por la prisa, pues por favor complementar todo lo que me haya dejado por el camino.
Cuando Pedro nos comentó la posibilidad de colaborar en este simposio, la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Hace ya bastante tiempo que estamos en conversaciones mutuas, tanto con Sole como con Cristina, porque todos convergemos en un mismo punto, que es la preocupación por el análisis, el estudio, el conocer, el comprender el fenómeno de la persistencia académica, y de alguna forma pues era poner una piedra en el camino para, no para obstaculizar, ni mucho menos, sino para crear y poder de aquí salir con un proyecto común que aúne todos nuestros esfuerzos desde las diferentes universidades. Bueno, mi intervención va a ir ligada lógicamente a los estudios sobre persistencia y abandono y rendimiento académico que hemos hecho desde la Universidad de Barcelona y concretamente desde el equipo de investigación TRALS, Transiciones Académicas y Laborales. En este sentido, y como me imagino que tendréis a vuestra disposición el documento escrito, no sé si accede pues ahí podéis tener pues, más ampliado lo que yo pueda exponer. En todo caso, este rememorar o volver a nuestros orígenes nos supone remontarnos 10 años atrás, un poco más de 10 años atrás, cuando iniciamos un estudio coordinado por el doctor Mario de Miguel, y en el cual pues, participamos varias universidades, la Universidad de Zaragoza, no me quiero dejar a ninguna, la Universidad de Oviedo, la Universidad de León, la Universidad del País Vasco y nosotros mismos, en un primer, diríamos, objetivo de analizar los factores estructurales que podían estar asociados a la transición y ligados lógicamente con el seguimiento de la promoción experimental LOCSE a la universidad. Fue un estudio que duró varios años, en los cuales fue totalmente cuantitativo, con lo cual en esta evolución sí que hemos no evolucionado, no me gusta, sino que hemos ido mejorando nuestro enfoque metodológico. Yo soy cuantitativa y yo reconozco pues, las ventajas y debilidades que tiene ese tipo de enfoque. Y más que cuantitativa, yo estoy abogando por una metodología mixta, complementaria y por lo tanto con los dos enfoques. Uno sin el otro no tiene nada que hacer. Con lo cual, en todo este camino, en estos 10 años, más de 10 años, hemos pasado de unos estudios muy globalizados, muy cuantitativos, el estudio de Mario de Miguel, y otros estudios, a unos estudios más mixtos. En todo este proceso hicimos un primer avance, una primera aproximación al estudio de las transiciones en colectivos minoritarios, en este caso a las personas con algún tipo de discapacidad que accedían a la universidad, y fue un estudio totalmente cualitativo, que nos aportó, lógicamente, pues un valor añadido, una aproximación a un colectivo de tan difícil acceso. Tenéis el link, no sé si son informes que son públicos, con lo cual los podéis perfectamente consultar. Tanto en el estudio de Mario de Miguel como en el estudio más cualitativo, las conclusiones generales fueron coincidentes, es decir, hay determinados factores que tanto desde la perspectiva cuantitativa como la cualitativa coinciden, que es tanto la nota de acceso, todo el bagaje académico previo con el que acceden los estudiantes a la universidad, como un factor facilitador o inhibidor, según el caso, a una buena transición académica. Con lo cual, desde el punto de vista metodológico, pues pudimos valorar cuantitativamente y cualitativamente que los dos enfoques coincidían en su triangulación de las conclusiones. Esto nos ha llevado a realizar en estos 3-4 últimos años una aproximación al estudio del fenómeno de la persistencia y abandono, combinando las dos metodologías. Empezamos por un encargo que nos hizo a diferentes grupos de investigación de la Universidad de Barcelona y de la Autónoma, la Agencia de Calidad de las Universidades Catalanas, la ACU, y nos encargó el estudio sobre el abandono de los estudiantes de las universidades públicas catalanas, públicas y privadas. Sí. Con lo cual también tenéis el informe a vuestra disposición. En este caso combinamos un análisis de la base de datos
que se nos puso a nuestra disposición, combinado con entrevistas en profundidad de diferentes ámbitos. Por lo cual, en este caso, el análisis del abandono y de la persistencia y permanencia era globalizado, es decir, combinando diferentes ámbitos. Esto nos llevó, y con estudios anteriores, y de forma coincidente con Castaño y otros, a decir, oye, algo no estamos haciendo bien en la interpretación, en la comprensión del fenómeno de la persistencia y del abandono. Aquí hay factores que están influyendo, que no los podemos o no los hemos tenido en cuenta hasta el momento y que de alguna manera los tenemos que considerar en estudios posteriores. En ese sentido, iniciamos en el 2009 con una ayuda de I+D, del proyecto que era el estudio y análisis de la persistencia en un ámbito contextualizado concreto, en el ámbito de las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales en dos titulaciones totalmente diferentes en cuanto al contexto institucional, en cuanto al perfil del alumnado de acceso. Estamos hablando de ADE y de pedagogía, y que luego retomaré, que serán los resultados que presentaremos a grosso modo. También paralelamente se realizó una investigación dentro del equipo de investigación TRAS, que fue un estudio longitudinal tras 10 años de haber abandonado en un ámbito concreto, con lo cual el tema de la contextualización de los estudios de abandono y de persistencia reforzábamos nuestra idea. En este caso era el estudio de ciencias experimentales. En este último estudio, que ya está finalizado, lo que puso en evidencia es, por supuesto, por el seguimiento longitudinal de los estudiantes que abandonan, el tema de las reincidencias, lógicamente, como apuntaba Pedro, es evidente, y eso ya se detecta con el seguimiento al año o a los 2 años de haber abandonado, pero en este caso lo que nos abrió la puerta, y por lo tanto a la identificación y definición de las trayectorias posabandono de éxito, es decir, además de reingresan básicamente retomando estudios universitarios vocacionales y además con un éxito académico bastante notable. En este sentido, las hipótesis de partida que nos planteamos era, por un lado, que las experiencias del primer año son claves para entender la persistencia a más largo plazo, pero las experiencias en el primer año contextualizadas, y no tanto porque nosotros partíamos del modelo de Pinto, como ya conocéis, Pascarella, Cabrera y demás, que sí que parten de los factores personales, diríamos el contexto familiar, el contexto social, pero se dejan, nosotros consideramos y coincidimos con los estudios de nuestros compañeros en la importancia de los aspectos psicosociales o psicoeducativos, y que por lo tanto era un déficit en los estudios anteriormente que habíamos realizado y que por lo tanto queríamos incorporar en ese I+D que iniciamos en el 2009 y ahora en estos momentos estamos en fase de finalización. Con lo cual, nosotros hemos incorporado factores personales y, lógicamente, los factores asociados al contexto institucional, dado que son estudios contextualizados en 2 titulaciones. Factores institucionales, como es el estudio en profundidad de los planes de estudio, el estudio en profundidad de los perfiles de alumnado teórico, que todas las titulaciones hemos definido en nuestras memorias verifica y que a la práctica son tan generales que son inoperantes. Esa es una de las conclusiones a la que nosotros llegamos en una de las fases de la investigación. Aspectos como el profesorado, la metodología docente, la interacción entre estudiantes y profesorado en las aulas y fuera de las aulas, todos estos aspectos institucionales que de alguna manera algunos estudios habían tocado de forma fragmentaria, pero no de forma global y compleja o sistémica desde un enfoque más comprensivo. Por lo tanto, la persistencia de abandono universitario responde a una interacción compleja de factores que actúan a diferentes niveles, desde el institucional y el personal, y por lo tanto nosotros nos planteábamos eso, desde la
definición de del fenómeno como multidimensional y complejo. Y por lo tanto, creo que un objetivo ambicioso, pero que nos vamos saliendo más o menos, intentar recoger información de todos los diferentes aspectos para aquello de dar más color y más nitidez a la fotografía de qué es lo que pasa con los alumnos cuando persisten o dejan o deciden no persistir. En este sentido, ya centrándome en la investigación, nosotros diríamos, planificamos en 6 fases. En estos momentos estamos finalizando la 5ª fase, es decir, el estudio a través de entrevistas telefónicas a los estudiantes que han abandonado y por lo tanto lo que tendréis a vuestra disposición es un avance de esos resultados, pero que estamos acabando y finalizando. Y por lo tanto la 6ª fase que se ha integrado. Como veis, la primera fase era el análisis del contexto por aquello de reforzar la idea de que el fenómeno de la persistencia y del abandono no puede ser interpretado sin tener en cuenta las características del entorno organizacional. Y por lo tanto eso supuso pues, entrevistarnos y tener reuniones con profesores que impartían docencia en el primer año de las 2 titulaciones, de ADE y de Pedagogía, tener encuentros periódicos con jefes de estudio y por lo tanto personas de decisión dentro del plan de estudio, y con lo cual nos posibilitó hacer como una primera descripción inicial de que evidentemente lo que uno sospecha, y para eso sirven las investigaciones, se confirma que son 2 colectivos desde el punto de vista del contexto organizacional muy diferentes. Estamos hablando de ADE con una ratio de alumnos por asignatura de más de 100 alumnos, con lo cual el tema del seguimiento, evaluación continuada, pues la verdad es que se hace muy difícil, frente a grupos en pedagogía que oscila como mucho 65, entre 40 y 65 alumnos por clase, dependiendo si son obligatorias o optativas, con lo cual esa es un dato cuantitativo que evidentemente sugiere ya las diferencias que conlleva en cuanto a la metodología docente. Ya no digamos las culturas y dinámicas diferenciales que hay en el colectivo de profesorado de una titulación y de otra. Las características iniciales de la cohorte, nosotros hemos seguido durante 1 año y medio la cohorte que inició en el 2009-2010, y por lo tanto con una población de entrada de las 2 titulaciones de 1.500, más de 1.500 estudiantes, y lo hemos analizado con 2 niveles, el nivel macro y por lo tanto la disponibilidad de todos los datos del rendimiento académico, personales y demás que tiene la institución de estos alumnos, con lo cual a nivel más poblacional, y a un nivel más micro, más específico, pues con el acercamiento a través de grupos de discusión, entrevistas en profundidad, tanto a profesores como a estudiantes. Con lo cual teníamos esa metodología multiestratégica con 2 enfoques macro y micro que nos permitía esa visión más sistémica de la persistencia en la Universidad de Barcelona. Contrólame el tiempo, ¿Vale? Bueno, sí. ¿Me he pasado? ¿Sí? Bueno, de alguna manera lo que nosotros pretendíamos era considerar a partir del modelo de Pinto y por lo tanto la importancia de la integración social académica y el compromiso social y académico con la meta que se plantea el estudiante cuando inicia estudios universitarios, frente a considerar y estudiar en profundidad los factores más personales y los factores más institucionales que apuntaba al principio. Por lo tanto, el tema de las motivaciones, expectativas, y en ese sentido incorporamos el modelo psicosocial y de satisfacción académica de Robert Lane y de todos sus estudios, con el cual relaciona la satisfacción académica respecto a las expectativas de autoeficacia, los ajustes académicos que el estudiante realiza para una adecuada adaptación y por lo tanto adecuada transición en ese primer año.
Perdona. En ese sentido, el cuestionario que nosotros utilizamos y que por lo tanto bajamos a las aulas a recoger la información tanto de ADE como de pedagogía y que muy gratamente obtuvimos una tasa bastante elevada de participación, es decir, casi el 100% de los estudiantes que asistían, lógicamente no de toda la población matriculada, pero los que asistían a clase nos facilitaron y cumplimentaron sin ningún problema el cuestionario e incluso nos facilitaron datos personales para después poder continuar contactando con ellos. El cuestionario, por lo tanto, abarcaba diríamos, 4 dimensiones principales relacionadas con el modelo de Robertson que antes apuntaba. Por lo tanto, una dimensión que intentaba el estudio y la aproximación a qué tipo de ajuste y adaptación académica había realizado este estudiante en el primer semestre y posteriormente en el segundo semestre y finalmente tras el primer año, con lo cual pasamos 3 cuestionarios. Otra dimensión que era la percepción del apoyo recibido, tanto familiar como social como académico. ¿Vale? En nuestro caso, me imagino que como en casi todas las universidades existen planes de acción tutorial ligados a la titulación que, bueno, en algunos casos funcionan mejor que en otros, en algunos casos están fundamentados a la voluntariedad del profesorado, etcétera, etcétera, pero que en todo caso existen y su intención es el apoyar académicamente a los estudiantes que manifiesten tener algún tipo de necesidad. Otra dimensión que serían las expectativas de autoeficacia, me veo capaz, no me veo capaz, cuáles son las dificultades, y finalmente la satisfacción académica y vital en el primer semestre, en el segundo semestre y al finalizar el año. Voy un poco rápida. Bueno, algunos resultados. Nosotros queríamos demostrar que el contexto, y me sabe mal reiterarlo tanto, pero además es que lo hemos demostrado, que el contexto importa y que por lo tanto esa aproximación al fenómeno de la persistencia, en positivo o en negativo, como le queramos decir, siempre se tiene, es nuestra conclusión y nuestra, diríamos, aportación, siempre se tiene que contextualizar. Si no lo hacemos, nosotros, al menos el equipo de investigación TRALS, creemos que estamos incurriendo en un grave error y nos estamos remontando a los estudios que se hacían hace 10 y 15 años, con estudios globalizados, que por lo tanto el avance que supone el conocer el contexto, además de al individuo, posibilita posteriormente el ajustar mejor los planes de acciones tutorial y las acciones de orientación e información que se planifiquen o se organicen o se diseñen en la titulación. Por lo tanto, nosotros confirmamos la existencia de 2 microsistemas muy diferentes en relación tanto a la concepción, organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto desde el punto de vista del profesorado como desde el punto de vista del alumnado. Y en este caso coincidían las 2 culturas totalmente diferenciales, del mismo modo que el perfil de estudiantes, las motivaciones, las perspectivas futuras son diferentes, lógicamente, los estudiantes de ADE que los estudiantes de pedagogía. El estudio de la línea de rendimiento confirma que los estudiantes de ADE obtienen resultados académicos más bajos. Esto tiene que estar directamente ligado con la dificultad o facilidad de los contenidos y de las materias del plan de estudios o de la secuenciación del mismo. En pedagogía, en cambio, el modelo de formación influye favorablemente en los resultados. ¿Por qué? Porque en pedagogía sí que podemos hacer la evaluación continuada y la evaluación continuada facilita ese feedback constante alumno-profesor y por lo tanto al final la superación de la materia. Nosotros desde que estamos con los grados y estamos utilizando la evaluación continuada como un sistema de evaluación y por lo tanto de proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes aprueban y aprueban además con notas muy altas, cosa que en ADE no sucede.
por el volumen de estudiantes que hay en las aulas y por lo tanto esa imposibilidad de hacer ese seguimiento y jugársela, como nos pasaba a nosotros cuando estudiábamos, a un examen o como mucho a dos. Con lo cual ya el contexto ayuda a interpretar esos resultados cuantitativos. En ambos contextos disciplinares la información del alumnado del nuevo acceso se centraba en la web y se han destacado problemas de accesibilidad y usabilidad. Esto básicamente nos lo aportaron y nos lo manifestaron los grupos de discusión de ambas titulaciones. Aparte, indudablemente, de los cambios que se producen en todas las webs de todas las universidades, que cuando uno ya se sabe el recorrido de dónde encontrar la información, te lo cambian de un día para otro y ya estás perdido. Y eso nos pasa a nosotros como profesores. Imaginémonos lo que sucede a un alumno que quiere acceder a la universidad y no encuentra la información. Se constata una deficiente identificación de las diferentes dimensiones del perfil teórico, lo que apuntábamos, es decir, las memorias veríficas. Me imagino que cuando sea el momento de la revisión de estos grados, uno de los aspectos en que realmente tendremos que incidir y que mejorar es en la descripción más detallada del perfil teórico de acceso de nuestros estudiantes. Es tan general y que apunta a dimensiones que la institución como tal no tiene información, que es como si no existiese, porque es totalmente inoperable. En cuanto al perfil de estudiantes, como decíamos, existen diferencias significativas en cuanto en función del sexo. Lógicamente, pedagogía es una carrera feminizada. Los indicadores del contexto familiar, el nivel de estudios y el nivel ocupacional de los padres es mucho más superior en ADE que no en pedagogía, el background académico, es decir, que ya de entrada los estudiantes, respecto a su perfil personal, background académico, es decir, los factores personales iniciales ya son diferentes, con lo cual estamos en dos contextos diferentes, con dos alumnos diferentes, en un mismo ámbito que es el de ciencias sociales. Se constata un desajuste importante entre el perfil legal del estudiante en función de la modalidad de matrícula. No sé si en vuestras universidades os pasa, pero la diferencia entre matrícula total y parcial, al menos en la cohorte que nosotros estudiábamos, los estudiantes no sabían que existía la posibilidad de una matrícula parcial y por lo tanto iban ahogados porque se habían matriculado de la opción de matrícula total. Con lo cual, un aspecto facilitador de la permanencia, que era la opción de matrícula, en este caso no había funcionado. ¿Qué es lo que hicimos desde Pedagogía y desde ADE? Pues uno de los objetivos que nos planteamos a la cohorte siguiente es informar en las sesiones informativas de matrícula de la posibilidad, en el caso de trabajar, de optar por una matrícula a nivel parcial. El acceso a ciclos formativos de estudiantes de ciclos formativos de grado superior va en aumento y con el Real Decreto de finales del 2011 y ahora recientemente, pues es una labor que todas las universidades nos tendremos que plantear qué créditos. Bueno, es otro aspecto, otra línea de trabajo diferente, pero que realmente refleja una realidad en las aulas que está cambiando. Sí, en cuanto a y por lo tanto, el modelo psicoeducativo de Robert Lenn y por lo tanto los indicadores de ajuste inicial, satisfacción, adaptación, expectativas y motivación, son significativamente inferiores en los estudiantes de ADE. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Es decir, encuentran o valoran que las materias son difíciles, se les exige mucho, se la aprueban a 1 o 2 exámenes, con lo cual sus niveles de expectativas son inferiores, todo que son relativamente, pero comparativamente con pedagogía son inferiores. El análisis segmentado por carreras confirma la asociación entre las variables sociocognitivas y lo que nosotros
hemos intentado en este estudio, y que coincide un poco con el estudio que se presentaba anteriormente, es la identificación de tipologías de estudiantes tanto en el acceso como al finalizar el primer año. Por lo tanto, poder identificar a aquellos estudiantes con una trayectoria de éxito personal y académico, y por lo tanto, de alguna manera, poder retroceder, lo que apuntaba antes Pedro, a incidir en aquellos factores más predictivos, y que desde el bachillerato o desde el inicio de la universidad podemos ayudar a encajar o reconducir a los estudiantes con mayor dificultad. Respecto al colectivo de estudiantes que abandonaron, de la cohorte de 1500, abandonaron en promedio entre las dos titulaciones sobre un 15%, de los cuales hemos entrevistado a 200 personas, lo cual es una tasa bastante elevada. ¿Qué nos hemos encontrado? Que el abandono de pedagogía está asociado a un abandono voluntario, básicamente por la frustración de las expectativas, por una baja motivación, porque de hecho son maestros frustrados y que acceden a pedagogía en cuarta, en quinta, en sexta opción, respecto a un abandono más asociado a un fracaso académico, que es de ADE. Pero independientemente de la tipología de abandono, lo que nos hemos encontrado es que los estudiantes, un alto porcentaje de estos 200 y pico estudiantes que habían abandonado, eran estudiantes mayores, de segundas carreras y de ciclos formativos de grado superior. Con lo cual, los factores personales, el apoyo familiar, lógicamente, afectaba directamente. Si nos hubiésemos encontrado con otro tipo de alumnado, pues posiblemente factores más de tipo económico o institucional pues hubiesen tenido más relevancia. En este caso nos encontramos con esta situación. Me voy a las... para finalizar, y permitirme que coja algunos apuntes de la conferencia de esta mañana de Miguel Ángel Santos Guerra, porque me ha gustado mucho, ha sido muy amena y de alguna manera coincide con las líneas que nosotros nos apuntábamos en esta última parte. Es decir, en qué medida las estrategias de orientación, y por lo tanto cogíamos una de las preguntas y retos que planteaba Pedro, en qué medida las estrategias de orientación están resultando efectivas para facilitar los procesos de transición, adaptación y permanencia. Nosotros en la Universidad de Barcelona en el 2005 hicimos un estudio de la fotografía de cómo se estaban implantando, qué satisfacción desde el alumnado y profesorado se estaban obteniendo de los planes de acción tutorial. En estos momentos se está haciendo otra nueva fotografía porque la realidad es otra. ¿Qué es lo que pasa? Que no se conocen, no se utilizan, muchos estudiantes se quejan de que saben que tienen un tutor ya iniciado el segundo semestre, algo está pasando, con lo cual el diagnóstico, que decía Santos Guerra, diagnosticar cuáles son las necesidades reales para todas aquellas acciones de carácter orientado e informativo estamos planteando en las diferentes titulaciones. El buscar recetas mágicas y modelos mágicos que se puedan adaptar a todos los contextos no sirven. Y ya llevamos muchos años intentando que las cosas funcionen, pero no deja de funcionar. Quizás es que no hemos diagnosticado bien el problema y por lo tanto no hemos adaptado, planificado adecuadamente ese plan de acción tutorial. Apuntaba también Santos Guerra la contextualización, que lógicamente va asociado al diagnóstico y por lo tanto evitar esas recetas y fórmulas mágicas. A la diversidad, no todos los estudiantes necesitan nuestra ayuda, con lo cual identifiquemos a aquellos estudiantes con una mayor necesidad, que básicamente hay ya algunos colectivos identificados de mayor riesgo de no permanencia o de abandono, pues hagamos un esfuerzo por identificarlos y por lo tanto diversificar esas acciones ajustadas al individuo y no al colectivo. Y en ese sentido nosotros en nuestra trayectoria de investigación, y con esto ya acabo, perdona Cristina,
estamos iniciando una investigación que pretende ir más allá del primer año y ver en qué medida no solo los factores facilitadores y inhibidores de esa transición académica del primer año, sino qué factores facilitan e inhiben la graduación. Porque nosotros nos consideramos una transición académica de éxito es aquella persona que consigue graduarse. Ya no, digamos, graduarse en el tiempo, ya pongamos la máxima en el tiempo previsto. Pero realmente, ¿cuáles son esos factores? Porque creemos que es una dimensión totalmente desconocida y por lo tanto nosotros estamos iniciando un estudio a más largo plazo de la permanencia en la universidad, contextualizada lógicamente, volvemos a ADE y a pedagogía. Siento haberme extendido. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues ya me ha tocado a mí, por fin. Una broma, aquí que estamos en confianza. Bueno, yo procedo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y allí también hemos estado trabajando desde hace un tiempo el tránsito, pero sobre todo lo que es el proceso de adaptación, ¿no? Y en ese sentido nos incorporamos a este simposium justo intentando dar respuesta a esta cuestión que Pedro nos planteaba al principio, qué variables inciden de manera significativa en los procesos de adaptación, permanencia y abandono de los estudios universitarios. Concretamente, nosotros nos vamos a centrar en los procesos de adaptación y vamos a intentar identificar en qué medida la norma que ordena el sistema universitario y no universitario consideran en su desarrollo la adaptación de los estudiantes a dicho sistema, ¿no? Y en ese sentido vamos a intentar identificar o estudiar las variables que posibilitan o limitan el tránsito efectivo al sistema universitario. Lo que presentamos aquí es una cuestión inicial centrado en un estudio de la norma, aunque lo que es el estudio es mucho más amplio, consulta a más agentes, etcétera, etcétera. Nosotros partimos de la idea que cuando nosotros vamos a tratar el tema de la adaptación, no podemos centrarnos solamente en lo que es una única dimensión, que es la dimensión orientadora. Si entendemos que en ese proceso de adaptación, como ya hemos comentado todos un poco aquí, hay otras dimensiones que afectan directamente o que inciden directamente en cuestiones de orientación, ¿no? como es la dimensión organizativa o la dimensión curricular, ¿no? En este sentido, como lo que nos toca es estudiar la norma, pues el procedimiento que vamos a seguir pues, es un análisis de documentos o documental. Las categorías de análisis que hemos utilizado en dicho estudio pues, es desde estructura orgánica, prueba de acceso a la universidad, comisiones de asesoramiento docente, recursos universitarios, diseño y desarrollo del currículum universitario y secundaria, un poco insistiendo en los aspectos que comentaban tanto Sole como Mercedes, los recursos existentes para la orientación, tanto en un sistema como en otro, la participación y colaboración de tutores y la figura del tutor en la universidad. Respecto a la primera cuestión o a la primera dimensión, que es la organizativa, hemos analizado la documentación pertinente existente en el contexto, en el marco general del Estado y aquellos desarrollos que haya podido hacer la Universidad de Las Palmas en concreto y nos vamos lo que presentamos aquí en este análisis documental es
los diferentes órganos que tienen responsabilidades en las pruebas de acceso, cuáles son sus funciones o cómo se relacionan entre sí, ¿no? En definitiva, nos centramos en un aspecto de organización, de pruebas y de paso del bachiller y de formación profesional a la universidad o pruebas permanentes de 25, 40 y 45 años. En la presentación, la estructura orgánica, existe una estructura orgánica que da marco a esa coordinación existente entre ambos sistemas, no universitario y universitario, sea educación superior o posobligatoria, y para ello se crea en el distrito de Canarias, en la Comunidad Autónoma de Canarias, se crea la Comisión Interuniversitaria, en la que están representadas ambas universidades y cuya función se centra en coordinar el proceso, la gestión y coordinación de acciones necesarias para el funcionamiento de dicho distrito y coordinar el procedimiento de prescripción general del alumnado en centros universitarios. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra comunidad autónoma, hasta hace muy poco, los procesos de prescripción y matrículas eran totalmente diferentes en una universidad que en otra. Entonces, se generaba un caos informativo acerca del procedimiento simplemente de prescripción dentro de la misma comunidad autónoma. Vinculada a esa comisión está pues, la comisión técnica, en el que están representados ambos sistemas y que tiene como finalidad pues, plantear el trabajo de los tribunales especialistas en materia e incluso el desarrollo de las comisiones de materia y la coordinación de materia, ¿no? Por lo que podemos comprobar, desde lo que es la dimensión organizativa y desde lo que son los marcos de coordinación que se establecen, están muy centrados, podemos llegar a algunas conclusiones previas, están muy centrados en lo que son aspectos de organización del funcionamiento. Tenemos que hacer fluir los estudiantes de unos sistemas a otros y esto tiene que estar bien organizado y a partir de la identificación de algunos desfases, pues además que se pueda unificar dentro de una misma comunidad autónoma determinados procesos y por otro lado las diferentes coordinaciones que se establecen están centradas fundamentalmente en lo que es la coordinación del contenido de las pruebas de acceso a la universidad, fundamentalmente. Más allá de todo esto, no existe ningún otro tipo de planteamiento desde lo que es los marcos organizativos de ambos sistemas. Desde lo que es la dimensión curricular, el desarrollo, la documentación analizada, pues es esta que les presento en pantalla, es el marco normativo vigente en la actualidad y fundamentalmente lo que nos centramos en su análisis es en aspectos de las características curriculares de las enseñanzas universitarias y no universitarias pueden dificultar o favorecer la adaptación del alumnado. Aquí hay un elemento clave, se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado mucho, un aspecto, se ha tocado un aspecto fundamental que es el de la educación superior no universitaria y la necesidad de crear comisiones que nos permitan pues, identificar con esos créditos que pueden ser reconocidos por ambos sistemas, ¿no? En este caso encontramos una barrera y así lo hemos identificado ya, que es que aún desarrollando las enseñanzas universitarias y no universitarias en términos de competencia, pues si nosotros analizamos cómo se define el currículum de un ciclo formativo de grado superior y nos vamos a hacer el contraste con un título de grado en la universidad, pues nos encontramos con muchas dificultades para poder establecer esas asociaciones que nos permitan identificar qué materias en la universidad quedarían acreditadas de alguna manera por estos estudiantes que proceden, porque probablemente las competencias que ellos hayan adquirido, sobre todo con la restricción de que sean créditos de carácter común a la rama, pues
dificulta aún más esa posibilidad, ¿no? ¿Y qué aspectos habrán de ser regulados para facilitar esa transición? Uno de esos aspectos pues, es este, aunque si bien es cierto que hay un elemento de dificultad añadido, ¿no? El tránsito, ¿no? En cualquier caso, cuando nosotros hablamos de esta dimensión curricular, hacemos el análisis, pues nos encontramos con que el tránsito parece presentarse como un problema de selección. El planteamiento es, y de hecho, en parte es un problema de selección, por lo que aquí aparece, ¿no? Decimos, bueno, una buena adaptación supone el rendimiento previo, pues nos indica que estos estudiantes van a tener pues, mejores expectativas de desarrollo y de conclusión de su grado, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Y eso es cierto, pero también es verdad que no podemos reducir todo el proceso de adaptación a lo que es el desarrollo de la dimensión curricular, solo contenido, o a la selección de los más aptos académicamente, ¿no? Lógicamente detrás está el concepto de que si seleccionamos a los mejores, pues no hay problema de tránsito, sino que realmente pues todos tendrían cabida. Pero también es verdad que, y ya empiezo a conectar con la dimensión siguiente, ¿qué ocurre entonces con nosotros, ¿no? Es decir, que si realmente nos encontramos con estudiantes que tienen mayores expectativas para transitar de manera más sosegada en el sistema universitario porque son autocompetentes en él, es decir, traen ese bagaje, como decía Mercedes, no todos necesitan de la orientación, pues lo que nos encontramos es con que los sistemas de orientación, fundamentalmente asociados a la adaptación o al tránsito en la universidad, se justifican con estos otros. Por tanto, es necesario identificar en cierta medida pues, aspectos como los que estaba comentando Mercedes, quiénes son, cómo se puede trabajar con ellos desde el principio o incluso previo a la incorporación a la universidad, ¿no? La organización de los estudios de bachiller en modalidades debería favorecer esa preparación para el acceso, pero la realidad es que no es así, ¿no? Entre otras cosas porque vinculado a una rama de formación, pues nos encontramos con mucha diversidad, o el que los modelos de diseño de currículum sean diferentes, lo que estaba comentando antes, pues afecta a esa armonización de la enseñanza, o incluso que la atención a la diversidad en el currículum universitario no está desarrollada. Pues están desarrollados algunos aspectos, pero no, y yo creo que en este sentido es necesario incidir y sobre todo está muy asociado a algún aspecto que ya comentaba, ese perfil de estudiantes. A mí a veces me parece un fraude encontrarme con determinadas personas con cierta diversidad funcional en función de qué titulaciones o qué grado, porque dice, bueno, pues si seguimos de manera estricta lo que es el logro de determinadas competencias, pues lógicamente esta persona está aquí perdiendo su tiempo, invirtiendo esfuerzo, dinero, poniendo en juego pues, todo lo que puede ser su autoestima y todo esto afecta a lo que pueda ser su trayectoria a más largo plazo, ¿no? Respecto a lo que son las dimensiones y cuestiones de estudio relacionadas con la dimensión orientadora, con lo que nos encontramos, es que bueno, lo que intentamos indagar aquí es qué tipo de órganos participan en la orientación, cómo funcionan, cómo orientan y cómo participan en esa transición. La documentación analizada, hemos analizado documentación vinculada a las enseñanzas no universitarias y a las universitarias y en cualquier caso nos planteamos pues, qué normas y qué aspectos de la normativa contribuyen a perfilar el papel de los servicios y de los agentes de la orientación y la adaptación al alumnado entre la enseñanza secundaria, la formación profesional y la universidad. Que además ahora, tal cual se regula el acceso a la universidad con los últimos cambios, pues el alumnado de formación profesional pues entra en el mismo colectivo con los de bachiller y entra en desventaja pues al tener que presentarse necesariamente a esa prueba complementaria para poder acceder en igualdad de condiciones a aquellas plazas, de aquellas titulaciones sobre las que hay una demanda excesiva, ¿no? En este caso, o en el caso de la orientación,
llegamos un poco a la conclusión, a partir de lo que hemos analizado, que el tránsito desde las enseñanzas no universitarias a las universitarias no parece ser prioritario para la administración, ¿no? La realidad es que si nos ponemos a analizar qué tipo de acciones se desarrollan o en qué medida las órdenes que regulan los planes de actuación de las enseñanzas no universitarias para preparar a ese estudiante hacia el tránsito a la universidad, pues lo que nos encontramos es que prácticamente se reduce a lo que es una información acerca de la preinscripción y la prueba de acceso. Pero además, cuando haces el análisis de esas propuestas, con lo que nos encontramos de hace 2 años para acá, es con que eso se reduce a la población que hace bachiller. La población que hace una formación profesional, que ciclo formativo de grado superior, está ajena a cualquier proceso de esas características, ¿no? Sin embargo, si observamos o si analizamos el marco normativo, nos encontramos que hay marco para poder desarrollar estas propuestas en este sentido, y son estos aspectos que planteamos aquí, desde las funciones atribuidas a los orientadores dentro de lo que son las enseñanzas no universitarias, que todos conocemos: orientación individual y grupal, colaborar con el tutor en el asesoramiento a las familias, coordinarse con otras instituciones y servicios. Es decir, el marco existe para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones, pero el trabajo, al menos en la Comunidad Autónoma de Canarias, más allá de las propuestas que desarrollan los orientadores en este marco de bachiller, queda ajeno a cualquier propuesta de sistematización en este sentido. Si nos vamos en concreto a la Universidad de Las Palmas, desde lo que es el servicio de información al estudiante, las actuaciones no tienden a la transición de las enseñanzas no universitarias a las universitarias. A lo sumo queda en reuniones informativas a los orientadores para que conozcan cuáles son los nuevos procedimientos que pone en marcha la universidad, de manera que puedan informar de manera adecuada. Pero además tampoco atienden, se puede entender que, o podemos interpretar que la universidad entiende que ese tránsito, o trabajar sobre ese tránsito, le corresponde o es atribuido a los orientadores de las enseñanzas no universitarias. Pero ¿qué ocurre con los mayores de 25, 40 y 45 años que cada vez más demandan su incorporación a las universidades? Bueno, pues tampoco atienden a esta población. Y en cualquier caso, lo que existen son charlas informativas de carácter general, en donde se informa acerca de cómo se accede a esta universidad en concreto, si vienes de estos colectivos, o si procedes de estos colectivos. Y es más, en cualquier caso, cuando haces un análisis de los programas que están detrás de esos programas informativos, pues con lo que nos encontramos es que la información se reduce a nuevamente un problema de dimensión curricular. Si usted realiza este curso de formación y usted lo supera, pues entonces usted va a tener posibilidades de transitar en mejores condiciones a la universidad y adaptarse a las exigencias que el marco universitario le impone. En ese sentido, entendemos que tenemos que seguir trabajando desde esta perspectiva. Es necesario especificar qué concepto de adaptación mantenemos, reconocer dimensiones organizativas, curriculares y orientadoras afectan al proceso de adaptación del alumnado. No solamente, además tenemos que entender, cuando hablo de este concepto de adaptación mantenemos los diferentes sistemas, los profesionales que trabajamos en ellos, aquel profesorado que hace orientación a través del plan de acción tutorial en las universidades, los sistemas fundamentalmente las estrategias de coordinación afectan casi en exclusividad a la dimensión curricular. Sin embargo, es necesario tener en consideración dentro de cualquier proceso de adaptación lo que es la dimensión sociopersonal. Es claro que es un elemento clave
está afectando ahí y que al menos en la Universidad de Las Palmas ni en los reglamentos ni en los desarrollos existentes aparece como posibilidad de marco de actuación, pero es más, en el análisis de la norma general tienes que hacer verdaderos esfuerzos para poder justificar cualquier propuesta de actuación en esta índole desde ese marco de desarrollo. Pues la orientación se centra casi exclusivamente en las pruebas de acceso y la orientación de los estudiantes no escolarizados y que acceden a la universidad por otras vías se reduce a información acerca de las exigencias curriculares, ¿no? Pues nada, concluye aquí las intervenciones de mis compañeras, a las que les agradezco el esfuerzo de síntesis que han realizado. La verdad es que estaba tranquilo porque uno que tiene el privilegio de estar orientado hacia este lado de la sala, pues estaba tranquilo porque no he visto en ningún momento símbolos de agotamiento ni de fracaso en esta tarea que hemos emprendido, con lo cual pues, bueno, no era ningún problema. Volvemos al final con aquellos interrogantes que nos planteamos al principio, aquellos, digamos, 5 grandes ejes que un poco había sido el eje, ¿no?, que ha guiado el desarrollo de este seminario. Yo a medida que han ido interviniendo las compañeras, he ido tomando así a modo de flash algunas ideas fundamentales, casi a modo de resumen. Yo tengo al menos como 5 grandes conclusiones que quizás nos sirven un poco para retomar todo lo que es el conjunto, ¿no?, de aportaciones al seminario. Una primera conclusión que ha ido surgiendo ha sido la consideración del tema de transición, de la adaptación, de la permanencia como un fenómeno multicausal, donde intervienen tanto variables del contexto como variables del sujeto, ¿no?, y su incidencia está clara a través de las distintas investigaciones que se han ido presentando. Otra conclusión, todo el proceso de transición y permanencia hay que entenderlo como un proceso amplio, ¿no?, que se extiende no solamente en el momento en el que los estudiantes acceden a la enseñanza universitaria, sino que se extiende hacia los estudios previos. Y en este sentido, pues, bueno, algunas aportaciones han sido muy interesantes en el sentido que han puesto de manifiesto que actualmente estamos en un periodo en el que la universidad se tiene que preparar para recibir estudiantes de una gran diversidad de condiciones, lo cual plantea nuevas exigencias a la orientación. Ya lo comentábamos también esta mañana, estamos en un periodo crítico y yo creo que la realidad actual viene a resaltar aún más la necesidad y la importancia que tiene la orientación. Ya mis compañeras han ido resaltando, pues bueno, tipologías de estudiantes que ya no corresponden al perfil clásico de estudiantes que acceden a la universidad, es decir, aquellos estudiantes que antes hacían un itinerario más bien muy definido desde la enseñanza secundaria, puesto que ahora tenemos en nuestras aulas estudiantes de ciclos formativos, estudiantes mayores de 25 años, mayores de 40 años, incluso, comentaba alguna de mis compañeras, que se dan trayectorias post-abandono, es decir, estudiantes que una vez que dejan la universidad incluso se vuelven a reincorporar a la enseñanza universitaria. Pues para todo ese colectivo tan amplio y tan diverso de estudiantes, fíjense ustedes si no será necesaria distintos tipos y distintos métodos de orientación. Luego, pues bueno, con respecto al tema de problemas que se han ido identificando a partir de las diferentes aportaciones de nuestras compañeras, bueno, el tema de la falta de información, que en todo momento sigue siendo deficitaria, falta de orientación personalizada, hablaba Cristina ahora mismo incluso de la importancia de la dimensión sociopersonal como un factor tremendamente determinante en los procesos de adaptación y de permanencia a los estudios universitarios, falta de orientación para las transiciones, entendiendo que la trayectoria, como decíamos antes, es larga y no solamente se inicia cuando los estudiantes ya están dentro de la universidad, sino que hay que preparar para. Una cuarta idea importante que comentaba, me parece que Mercedes, ¿no?, la importancia también de identificar colectivos en riesgo hacia la adaptación en los estudios universitarios. En este sentido, pues, bueno, la importancia de
seguir avanzando en la propuesta de estudios que tengan ese carácter predictivo que comentábamos anteriormente, también la importancia de esos estudios de carácter longitudinal que nos van permitiendo identificar ese tipo de perfiles o de tipologías de estudiantes que se adaptan adecuadamente, que tienen éxito en los estudios universitarios y que constituyen referentes para poder trabajar y desarrollar otro tipo de medidas de orientación incluso previas, ¿no?, a la entrada a la universidad. Y la quinta conclusión que yo al menos tenía anotada, la importancia, un poco en la línea de todo lo que estaba planteando Cristina ahora, la importancia de ajustar la normativa a la realidad actual de tal manera que en vez de complejizar o dificultar los procesos de transición y acceso a la enseñanza universitaria, se faciliten, ¿no?, no se creen barreras que de alguna manera pues, hacen que los alumnos muchas veces se vean en situaciones, digamos, complejas para poder incorporarse a la enseñanza universitaria. Eso ha sido un poco al menos la idea. Si ustedes quieren añadir alguna conclusión así más sintética. Y bueno, yo creo que ahora, no sé cómo vamos de tiempo, porque yo me he perdido también en el tiempo, o sea, he sido un mal moderador, porque pero bueno, yo creo que en cualquier caso, aunque sea brevemente, si alguien quiere comentar alguna cosa, alguno de los que ha intervenido en la mesa, pues ahora también podemos poner lo del correo y la posibilidad de que no tal y le contestamos. Pilar. A mí me gustaría señalar la preocupación que yo tengo después de haber estado participando en este tipo de estudios. Después de haber estado participando en estos tipos de estudios, la preocupación que tengo de que sean datos que se queden con el dato. Ya no solamente porque a nivel institucional haya problemas, sino porque hay toda una cultura en el profesorado que a mí me ha llevado a pensar, comparando lo que cuando empezó la LOCSE sucedía con los profesores de bachillerato cuando iban con los alumnos del esto. Es decir, llegan los estudiantes de ciclos formativos. Es que hay mucho profesorado universitario que considera que el estudiante de ciclo formativo no va a funcionar adecuadamente y ya va con esa idea. Es que hay mucho profesorado universitario que piensa que no es función de él facilitar la integración, que son alumnos maduros y que por lo tanto es su función. Y es que hay mucho profesorado universitario que considera que no valga que no vaya a la universidad y que los estudiantes con discapacidad porque él tiene que adaptarse. Entonces, claro, tú estás con tus estudios, por aquí viene el tema político, que políticamente tienes muy correcto todo, y en medio el profesorado, donde nadie plantea que algo hay que hacer. Y en nuestra universidad, y Mercedes lo decía, plantean que el modelo de evaluación, de acorde con el Espacio Europeo de Educación Superior, tiene que ser el modelo de evaluación continua. Y perdonad, pero yo siempre lo he dicho, con 100 alumnos, si alguien es capaz de hacer evaluación continua, pues es un genio así, pero con 100 alumnos. Y claro, se sucede que nadie que tienen grupos, aparte de la cultura, porque en los grupos de discusión y en el esto, ves que hay culturas, como señalaba Ernesto, muy diferentes, pero que con 100 alumnos, entonces resulta que esos elementos nadie los pone encima de la mesa. Entonces, por un lado va la política, las leyes que comentabas tú, Cristina, por otro va la realidad y en medio el profesorado haciendo lo que puede. Y en unos momentos tan complicados como los actuales, igual encontramos muchos justificantes para que esto no se mueva y para que estos estudios que nos han llevado, pues no solamente horas, sino también dinero público gastado, porque al fin y al cabo son estudios financiados, pues se quedan en cajones. Entonces es un poco esta idea de decir, no sé cómo podríamos hacer para que esta cantidad de datos que ahora ya son significativos, ahora hay muy importantes desde todos los niveles, y que además ponen de manifiesto que la orientación se está haciendo mal, fundamentalmente porque nos hemos pasado de un modelo donde las cuatro personas que están allí intentando tirar adelante los servicios de orientación centralizados deberían estar apoyados por la acción tutorial, y la acción tutorial está como cojeando, no está como diciendo, pero ¿qué se está haciendo?, ¿no? Con lo cual todo ese conjunto, no sé si lo veis. Solo igual deberías traerla, tirarla para que lo pongamos. La fama, para que la pongamos también en todas las universidades de dirección así. ¿Alguien más se anima a plantear? Nos hemos cansado. Pues sí, llevamos desde las 12 en esta sala, perdonad.
Bueno, pues nada, si no tiene nadie más que aportar, yo creo que estamos bastante agotando. A lo largo de estos días, si Cristina puede seguir hablando, podemos seguir intercambiando puntos de vista sobre esta temática. Gracias por estar aquí, por soportarnos durante tanto tiempo y nada más, seguimos viéndonos por ahí. Gracias.